Romanos 8, 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí Pablo utiliza una palabra que es ayuda. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda. La palabra esta ayuda proviene del hebreo, es bien largo, que se traduce como sunantilambosnasai. Bien largo, ¿cierto? Esa palabra significa cooperar. Es el mismo verbo que utiliza Marta con María cuando le pide que le ayude. Eso sale en Lucas 10:40. Cuando Marta le pide a María que le ayude, dice cierto que Jesús dile a María que me ayude, dile a María que me coopere, que me ayude a hacer lo que estoy haciendo. No es de ayudar de que me socorra, sino de que me ayude a que me coopere, a que me haga el trabajo más simple. Entonces, esta misma palabra es la que utiliza aquí Pablo. Dice, y de igual manera, el Espíritu Santo nos coopera, o sea, nos ayuda, nos guía en nuestra debilidad. Ahora, me saca la boca. Nosotros comprendemos, nosotros sabemos esto, sabemos que el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, ¿cierto? Que solamente a través del Espíritu Santo nosotros podemos acercarnos a Dios. Ejemplo, yo no puedo acercarme a Dios, no puedo entender o no puedo pedirle perdón si es que el Espíritu Santo a mí no me convence de pecado. Es el Espíritu Santo quien hace que nosotros podamos acceder a Dios. Incluso cuando una persona quiere arrepentirse, es porque baja el Espíritu Santo y le dice que tiene que arrepentirse. El hombre sin el Espíritu Santo no se puede arrepentir, que es algo muy importante, porque de repente, que es lo que hemos visto en todas estas clases, de que el hombre con su fuerza, no, para Dios no vale. No vale cambiar con tus fuerzas. Tú tienes para cambiar, tiene que ser con el Espíritu Santo. Y es aquí lo que dice esta palabra. Dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Dice, pues que lo que hemos de pedir como nos conviene. Yo no sé si ustedes han escuchado a la gente nueva cuando entra al Evangelio. De repente usted los hace orar. Ellos dicen, es que no sé orar. ¿Han escuchado esta palabra, no? De repente ellos dicen, es que no puedo orar, es que no me salen las palabras. Resulta de que el Espíritu Santo es el que hace esa pega. No eres tú. Incluso muchas veces cuando estas personas llegan a orar, se dan el medio sermón. No sé si ustedes lo han visto. De que de repente hay gente que no sabe orar, llega acá a orar y se demoran 2 horas en orar y pareciera como que lo hubieran hecho toda su vida. Y oran de forma precisa, concisa, no usan palabras extravagantes, oran de una forma como debería hacerse. Porque ellos creen que no saben, pero cuando están aquí lo hacen. Ahora, ¿por qué pasa esto? Pasa porque es el Espíritu a ellos quien les guía quien les guía a hacer lo que deberían decir. Y es lo que aquí dice, y es lo que aquí intenta decir el versículo 26, de que es el Espíritu Santo quien a ti te coopera, te ayuda para decir lo que tú no sabes qué decir. Yo hace un tiempito atrás, no sé si a usted le ha pasado, pero incluso haciendo este estudio, yo me di cuenta de mi error y de cómo el Señor me fue guiando por medio de la oración. Pero a mí me pasaba de que yo oraba y sentía que mi oración no traspasaba el techo. No sé si a usted le ha pasado. De que ora y siente como que le falta algo. Siente como que dice todas las palabras que quiere decir, pero aún así no se siente lleno con su oración. Incluso usted lo intenta, se levanta temprano, ora más de lo que debía antes, pero aún así siente usted como emocionalmente, como si su oración Dios no la escuchara, porque uno siente que le falta algo. Entonces, cuando a mí me pasaba eso, yo oraba por eso. Y decía, Señor, ayúdame a orar mejor porque siento que no puedo. Siento que me falta algo. Incluso de repente volvía a la oración principal, que es el Padre Nuestro. No lo repetía,
sino que intentaba hacer ese esquema a base de mi oración, así con mi fuerza. Entonces yo sentía que aún así tampoco funcionaba. Y decía, Señor, ¿por qué no puedo orar bien? Y me sentía un niño en el Evangelio. Y decía, a lo mejor siempre he orado mal. A lo mejor siempre lo he hecho mal. A lo mejor algo me pasa a mí o algo pasa que yo no puedo orar bien. Resulta que a través del tiempo me fui dando cuenta de algo en específico. De que el Espíritu Santo, el Espíritu, como Él es quien te convence y Él es quien te ayuda a guiarte, me estaba diciendo a mí de que mi oración debía cambiar. Desgraciadamente mi mente no lo asimilaba porque me faltaba palabra, me faltaba más búsqueda, o quizás me lo dijo, pero uno de repente en su necedad emocional, uno de repente hace caso omiso. Entonces, cuando yo empecé a leer esta palabra, el Señor me empezó a decir, o el Espíritu Santo te empieza a decir, ¿sabes qué? No es que tu oración no pase el techo, sino que ya debieras orar como adulto, cambiar tu oración, cambiar tu propósito, cambiar la forma en la que estás orando. Ya no necesitas tú orar siempre tan esquemáticamente, quizás como un niño cuando uno diserta, pero que cuando uno diserta, no sé si ustedes, me imagino que lo hicieron en el colegio, estaban con un papelito, punto 1, punto 2, uno de repente ora así con base... las gracias, la petición, máximo yo que soy muy esquemático, entonces yo oraba así, o de repente sentía que no bastaba eso, que necesitaba más. Entonces llegaba a Dios y decía, oye, tú oras, Carmen, oras, lo intentas, pero ahora tienes que tener un switch de oración, cambiar tu oración, elevarlo de nivel, no llorar o gritar más porque no va en eso, sino va en el sentido de personal. Tú comienzas a orar diferente, comienzas a cambiar tu estilo de oración. Entonces cuando uno se acerca a Cristo, cuando uno quiere andar en el Espíritu, es el Espíritu Santo quien comienza a decirte estas mismas cosas. Que uno tiene que comenzar a orar, tiene que dejarse guiar por la oración. Yo no sé si ustedes algunas veces han orado enojados. Lo han hecho alguna vez, ¿no? O orado molesto, o orado con uno, o oran con una sensación de angustia. No sé si alguna vez le ha pasado, que ejemplo, yo muchas veces de repente, o no muchas veces, porque cuando tenemos conflicto con mi señora, pocas veces, ¿no? ¿No? O cuando tengo conflicto con alguien más, uno tiene conflicto con alguien más, uno de repente ora, porque es la forma que uno entiende quizás de que así uno puede relajarse. O cuando yo estoy muy enojado y no quiero estar más enojado, ejemplo, yo estoy, Señor, ayúdame a calmarme la cuestión, o me pongo a orar por otras cosas. Entonces, a mí muchas veces me ha pasado, en el cual yo estoy molesto, y no oro por mi molestia, oro por otras cosas. Estoy orando por otras cosas. O no oro por lo que a mí me aqueja. O uno tiene a veces peticiones y uno dice, es que le he pedido mucho al Señor. Entonces mejor uno ora por otras cosas. Pero en tu mente y en tu corazón está, ora por esto, que tenéis problemas. No, que no quiero orar por eso. No tengo. Entonces cuando uno permite eso, es cuando uno está dejando que el Espíritu no guíe tu oración. Porque cuando a ti te pasa algo así, es porque tienes que permitir que el Espíritu guíe tu oración. Es como cuando uno ora por alguien. Hay veces que quizás una persona no esté pasando nada, pero tú sientes orar por alguien y no lo haces. Y tú estás así, tenés que orar por él, no, si tiene que estar bien, si predica, si está acá, tiene buena, no, tenés que orar. Y uno lo hace porque uno dice, una oración más, una oración menos, no le va a hacer ninguna queja. Pero es porque el Espíritu Santo te está guiando a que tú ores por esa persona. El tema es si tú lo escuchas o no. Porque resulta que cuando uno no escucha la voz del Espíritu Santo, o la guía que hace con base a tu oración, significa de que no llega a Dios directamente. Porque la única forma que la oración tuya llegue a Dios es que la guíe el Espíritu Santo. Es que Él hable con Dios directamente. Por eso dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros. Dice así, el versículo 26, dice, pues hemos de pedir como conviene. O sea, el Espíritu Santo pide como conviene. Él sabe lo que te hace falta. Él sabe lo que necesitas. Y de repente uno, como humano, como uno está acostumbrado a hacer toda la pega solo, ¿uno qué hace? Uno ora por otras cosas.
otras cosas por aquí, otras cosas por allá. Cuando uno escucha la voz audible del Espíritu Santo, uno entiende lo que el Espíritu quiere y tú no oras por eso. Es como, por ejemplo, cuando uno tiene un vicio y tú sabes que tienes un vicio o un problema y el Espíritu te lleva tratando de ese tiempo atrás y tú no quieres orar por eso. Entonces, ¿qué pasa? Desgraciadamente, esa oración sí toca el techo, porque no permite ser guiada por el Espíritu. Hay casos en particulares donde uno tiene conflictos en su corazón y que Dios sabe que tienes esos conflictos en tu corazón. Dios sabe que tienes que ser obediente. Dios sabe que tienes problemas con tu lengua, con tu comportamiento, que tienes problemas en tu casa, que tienes problemas con tus hijos, que tienes problemas con tu esposa, pero tu dirección de oración no va para allá. Tú oras por tu papá, por tu abuela, por tu tía, por tu trabajo, pero no oras por lo que el Señor quiere que tú ores. Y cuando esto pasa, desgraciadamente, nuestra palabra, nuestra voz, por Dios, no es escuchada. ¿Por qué? Suena un poquito fuerte que tú puedes decir, no, es que es así. Porque Dios, la única forma que puede escuchar tu oración es que tu oración sea guiada por el Espíritu Santo. Y la única forma que tú puedas escuchar la voz del Espíritu Santo, ¿cómo es? Estando en el Espíritu. Recordemos que nosotros estamos hablando de lo que significa mantenerse en el Espíritu. Yo hace un tiempo atrás, yo comenté, hablaba de que yo tenía un conflicto de raya con algunas personas. Entonces yo sentía que mi oración no era escuchada. Y cuando yo comprendí todo esto, comprendí que estaba haciendo mal, Dios me encaró y me dice, Iván, estuviste 2 años orando, yo no te escuché solamente porque tenía conflicto con una persona. Y desgraciadamente yo no te podía escuchar, porque tu oración no era guiada. Estabas orando con base, tú, por ejemplo, hacías el esfuerzo de orar, como todos los católicos, como todos los mormones, como todos los testigos, como todas las personas que están fuera de Cristo. Yo he conocido muchas personas que no están fuera de Cristo o predican otras cosas y se levantan a las 4, 5, 3 de la mañana. Pero desgraciadamente, si esas personas no permiten que su oración sea guiada, Dios no los escucha. Por eso es importante, mi hermano, que usted se escudriñe antes de orar. Porque si usted tiene un conflicto y Dios lo sabe, y usted hace caso omiso, y usted no ora por eso, significa que usted no está en el Espíritu. Y significa que su oración Dios, cierto, no la puede guiar o no la puede escuchar porque es el Espíritu Santo, como dice el versículo 26, quien guía, quien coopera hacia nuestra debilidad y quien nos ayuda y es quien intercede por nosotros, ¿cierto? Sin que nosotros, como Él conviene, como Él sabe que nos conviene, sin que nosotros lo sepamos. Hay muchas, esto también lo vimos en el versículo anterior, pero hay muchas personas que asimilan este versículo también con el hablar en lenguas. De que cuando nosotros hablamos de gemidos indecibles, hablamos de palabras que tú no comprendes. Yo en lo personal, yo creo que no tiene que ver con eso. No dejo de afuera el hablar en lenguas, pero no creo que tiene que ver con eso, porque aquí Pablo está hablando de algo en específico, que es andar en el Espíritu. Y la palabra indecible, dice así, dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La palabra indecible no significa netamente algo silencioso, sino significa que son palabras que uno no dice con palabras, como por ejemplo el llanto, el silencio, el sollozo. A eso se refiere con palabras indecibles, que son palabras que no son con letras, que no son con vocales, que no son con consonantes, sino son palabras que uno dice pero solamente con acciones, con gestos. Es como cuando usted de repente le dice, ¿cómo está ahí? Eso es una palabra indecible, porque tú estás diciendo algo, pero no con palabras. Entonces tú cuando oras, uno cuando se acerca a Dios, muchas veces uno queda en silencio, o uno solamente llora, o uno solamente canta, o uno solamente no dice nada, o también uno habla en lengua, pero no refiere directamente a que el Espíritu cuando intercede con Dios es hablando en lenguas, porque las personas de repente tienden a pensar este concepto así,
de que si yo estoy hablando en lenguas con Dios es porque mi espíritu está clamando, clamando, que quiere clamar, que quiere sufrir por este versículo. Pero resulta que el hablar en lenguas tiene otra connotación totalmente distinta, que lo habla Pablo en Corintios 14, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, porque es por el Espíritu que se habla en misterios. O sea, cuando uno habla en lenguas, no habla netamente con referencia a la oración, sino habla cuando es algo íntimo, personal, que después Pablo lo detalla más perfectamente en Corintios y el significado realmente de hablar en lenguas. Pero aquí Pablo está hablando de otra cosa. Está hablando de un concepto de hablar sin decir nada. Yo de repente me sentía mal cuando yo oraba y me quedaba en silencio. Pero después yo me paraba y me sentía tan bien. Sentía como que hubiera sido una conversación perfecta. Y a veces no decía nada, a veces llegaba la mente y decía, pero si no dijiste nada, po. Pero es porque son sonidos indecibles, son gemidos indecibles. Nosotros vimos también en la clase anterior lo que significa la palabra gemir. Y que la tierra gime. Y resulta que nosotros no escuchamos a la tierra cuando gime. ¿Usted la escucha? ¿No es cierto? Y con el espíritu es exactamente lo mismo. Cuando el espíritu gime tampoco se escucha. Porque es algo del espíritu. Y no sale netamente por la carne, por la boca y diciendo palabras en lengua, diciendo algunas cosas. Sino se manifiesta de forma indecible. Se manifiesta de formas que no verbales. Por eso, mi hermano, cuando usted se sienta a orar, a conversar con Dios, si usted siente que no tiene nada que decir, su espíritu sí. Y no necesariamente uno tiene que hablar en lengua, sino son como vimos, ¿cierto? En la primera clase, son cosas personales. Cosas que Dios habla contigo, porque de repente uno tiene un silencio de 10, 20 minutos y después habláis como si no hubiera un mañana. Porque te dejas guiar por tu espíritu. Uno cuando ora, uno cuando intercede directamente a Dios, uno tiene que dejar que el Espíritu Santo obre. De repente nosotros, ¿cuántas veces nos hemos dicho que el Espíritu se mueva como quiera en los cultos, que sea el tiempo que no quiera? ¿Cuántas veces nos hemos dicho, no, que el Espíritu se mueva, que hable el Espíritu? Bueno, ese no es el Espíritu, porque aquí hablamos de algo personal, de algo íntimo. Hablamos de intimidad, no de comunión, sino de intimidad. Y esa es la intimidad cuando eso debe pasar. Cuando el Espíritu puede hacer y demorar lo que Él quiera. Porque esa es la intimidad donde uno crece. Y esa es la intimidad donde Jesucristo y donde nuestro espíritu se manifiesta. Yo no me hago espiritual aquí en un culto. Yo aquí en un culto no significa que yo esté en un culto, significa que esté en santidad o que esté en el Espíritu. Yo me demuestro que estoy en el Espíritu en la intimidad, teniendo relación con Dios. Entonces, es allí donde el Espíritu tiene que hacer lo que Él quiere. Incluso, estoy más que seguro que es en la intimidad donde usted pone tiempo. Aquí no, aquí es visible, pero en la intimidad sí. En la intimidad, voy a esperar que suenan las niñas, voy a esperar esto. Oh, llevo 20 minutos hablando, ya creo que es mucho, voy a parar, voy a ver tele. A mí me ha pasado muchas veces en las cuales de repente siento que estoy orando y lloro y digo, ya, parece que he orado mucho ya. No pasaron 5 minutos, ¿eh? Pero ya, parece que he orado mucho, así que ahora me siento y me pongo a jugar. porque el Espíritu Santo, ¿cierto? O uno reacciona conforme a su comodidad cuando es totalmente lo contrario. El Espíritu te dice, es aquí, en la intimidad, donde tú tienes que darle cuerda libre a tus sentimientos, a tu expresión. En el culto es distinto, es diferente. Por eso, ¿qué mi amor? Sí, por eso dice así, comprendiendo el versículo, porque es muy importante, pero que con base a este versículo sigue los otros dos. Dice, y de igual manera el Espíritu nos coopera, nos ayuda, nos interviene en nuestras debilidades, o sea, en nuestros problemas. Es el Espíritu quien nos ayuda con nuestros problemas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos decir lo que conviene. Así. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda a nosotros a decir lo que debemos decir. Porque es Él quien intercede por nosotros. El Espíritu Santo es quien intercede con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles. O sea, es el Espíritu Santo quien gime por nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda a estar en relación, en comunión con Dios. Y es el Espíritu Santo quien sabe
lo que tienes que orar. Él lo sabe, no tú. Él lo sabe. Ahora, ¿cómo yo sé lo que Él sabe? Simple, estando en el Espíritu. ¿Cómo yo estoy en el Espíritu? Simple, ves a Dios como un Padre. 1, dejas de pensar en las cosas de la carne. 2, y espera su venida con fervor. Siendo obediente, obviamente está todo eso en el lapso de la obediencia, porque cuando uno ve a Dios como un Padre, uno es obediente. Mi hija, aunque sea muy porfiada, si yo le levanto la cara, se queda inquieta igual. Menos ella, porque es más chica. Aún así, yo realmente hablo con la chiquillita y le digo no, y se queda ahí nomás. Lo entiende, porque sabe que soy su papá. Y si se lo dice otra persona, se va a ir con la mamá y le va a decir el papá o el tata. Es diferente. Pero pasa lo mismo con nosotros. Cuando Dios vemos a Dios como Padre, dejamos a Dios como Padre. Mamita, vaya para allá. Cuando dejamos a Dios como Padre, permitimos esto. Permitimos de que Él seamos sus esclavos, o seamos sus, como vimos también en la primera clase, seamos sus herederos y coherederos. El versículo 27. Dice, más, Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Dios, esto es muy importante, Dios sabe lo que queremos sin que nosotros sepamos lo que queremos decir. ¿Y esto por qué es? Por el Espíritu Santo, porque es Él quien da una introducción antes que nosotros nos acerquemos. Él sabe lo que nosotros vamos a hablar porque Él nos conoce. Es porque tiene el Espíritu dentro de nuestro corazón. Dios conoce lo que significa cada sonido, cada gemido, cada palabra, cada no palabra, cada cosa que nosotros pasa que a veces nosotros no entendemos. Él sí lo entiende. Tus lágrimas Él sí las entiende. Tus silencios Él sí los entiende. Tus gemidos Él sí los entiende. Hay una palabra aquí interesante que usa aquí Pablo, que es, ya por favor, la intención del corazón. Dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Ahí no refiere al Espíritu Santo, sino refiere a tu espíritu. El que escudriña los corazones conoce tu intención de cómo tú te estás acercando a Él. Él sabe la intención con la que tú te quieres acercar o quieres estar delante de Dios. Por esto mismo, se conecta con el versículo anterior, que nosotros no podemos orar haciéndonos los locos por nuestro pecado, porque Él sabe, ve la intención de nuestro corazón. Hay muchas personas, muchos cristianos, que se acercan a Dios sabiendo su pecado y no orando por Él. Esto provoca de que Dios escudriñe tu corazón. Y conforme a lo que está ahí en tu corazón, Él va a interceder por ti. Y es lo que nosotros estamos viendo ahora. De que si tu intención de oración no es pura, no dejas que el Espíritu Santo te guíe o te cambie, Él no puede interceder por ti. No puede hacer la voluntad que Él quiere en ti. Hace un tiempo atrás, yo conocí una pareja que estaba en una situación inmoral. Entonces de repente el hermano hablaba y decía, yo quiero que ellos están bien con Dios, porque ellos se levantan todas las mañanas y oran. O sea, ¿cómo van a estar mal si ellos oran todas las mañanas? El problema de esto es que si ellos sí oraban, a lo mejor se hacían el esfuerzo de orar juntos como pareja, pero ellos, aún estando conscientes de su pecado, lo hacían igual. O sea, desgraciadamente, esas oraciones, Dios, como conoce la intención de tu corazón, no son palpables para Él, no son sólidas, son clamores al cielo. Porque uno cuando se acerca por medio del Espíritu, lo primero que hace el Espíritu es decirte lo que estáis fallando. Lo primero. Una vez yo conversaba también con mi mamá, yo le decía, un cristiano no puede sentirse bien consigo mismo. Si yo estoy, por ejemplo, no significa que yo esté siempre triste, sino que uno está siempre en constante lucha porque somos muy imperfectos.
Si tú, ejemplo, si tú estás bien, ejemplo, si tú no, yo estoy bien en el espíritu, tengo todo súper perfecto, significa que tenéis cualquier problema. ¿Por qué? Porque siempre hay algo ahí. Siempre Dios te dice, ya, dejaste de mentir, ahora deja la burla. Ya, dejaste de robar, ahora deja esto. Ya, dejaste esto, estamos, por eso se llama que estamos en una carrera, porque estamos en constante proceso, en constante cambio. Entonces, cuando uno se acerca a Dios, Él escudriña tu corazón y ve la intención con la cual tú te acercas a Dios. Por eso hay tantas personas que claman y que claman al viento, claman al vacío. Porque no permiten que el Espíritu Santo les guíe. No permiten que el Espíritu diga lo que tenga que decir. Esto, que lo entendamos, no tiene nada que ver con los dones. Porque eso es aparte. Porque usted puede decir, pero ¿cómo hay personas que oran y son así súper chantas y son sanadas? Eso no tiene nada que ver con los dones, porque eso lo vamos a ver más adelante en Corintios. Porque eso es otra cosa. Hablamos de la comunión de salvación con Dios. No tiene nada que ver con los ministerios. Porque yo he conocido pastores, ministros que tienen una labia excelente, pero sus vidas son, déjame decirte, sus frutos no, son malos. Y no es porque ellos tengan dirección con el Espíritu Santo, sino es porque son dones o talentos, que es totalmente distinto. Y comprendamos que la palabra don significa dádiva, y lo que Dios da no lo quita. Entonces es algo totalmente diferente a la salvación. Pero aquí estamos hablando de salvación. Cuando tú quieres hablar con Dios, quieres interceder a Dios, quieres que el Señor te escuche, y tú no permites que Él no te guíe, desgraciadamente, aunque suene feo, Él no te escucha. No puede escucharte, porque es el Espíritu quien intercede por ti. De repente exageramos esto y decimos, Iván, yo creo que está mal porque Dios es misericordioso, Dios es rico en misericordia. ¿Cómo no va a escuchar a alguien que sufre si Él es extremadamente misericordioso? Sí, Dios su palabra lo dice, que Él es rico y abundante en misericordia. Pero resulta que las personas cuando claman por medio del Espíritu. El que clama sin el Espíritu no es clamor, eso ya es otra cosa, eso ya es hablarle al viento. El que se arrepiente, el que quiere volverse a Dios, él clama porque es el Espíritu quien le convence. O sea, su oración es direccionada. Tiene una dirección al Padre. Pero el que ora, conociendo su malestar, conociendo su problema, y con una... porque el Espíritu Santo, ¿cómo se puede decir para que no suene feo? Es insistente. Ahí sí, es insistente. Entonces Él siempre está recordando tus fallas. Y no es porque sea pesado, porque Él lo hace con amor, con consolación. Él lo hace de forma muy diferente. Por ejemplo, yo muchas veces he cometido errores en diferentes cosas. En el trabajo, en la casa, y de repente siempre se acerca alguien y te dice, hiciste la cosa súper mal. No ayudan. Hiciste todo súper mal. No, tú desde el principio partiste mal. No ayuda eso. El Espíritu Santo no es así. No es ese tipo de corrección. Es una corrección que te perfecciona. Por eso de repente uno, vamos a ver más adelante, en Romanos 13 parece que habla sobre la corrección con la exhortación. Perdón, la corrección con la consolación. Entonces el Espíritu Santo, como es el consolador, es cuando te corrige, te consuela. Porque te corrige y te da el tiro en la salida. Entonces Él está en eso constante. En el constante cambia. Ahora, usted puede decirme a mí, Iván, cambia. Iván, yo creo que esto que tú estás diciendo es muy tajante. ¿Cómo Dios no te va a escuchar? Vamos a Mateo 15, a Marcos 11, 25 al 26. ¿Quién no conoce este versículo? Dice, y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestra ofensa. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo les perdonará su ofensa. O sea que si Él no los perdona, ¿qué pasa? No los escucha, porque no los perdona. ¿Cierto? Entonces, Dios sí puede no escuchar tu oración. Cuando hay pecado en tu corazón que no quieres cambiar, como la ofensa, como el hacerle mal a un prójimo, como como este malestar de tenerle mal a alguien. Tú puedes decir, pero es que Dios es muy misericordioso. Sí es misericordioso, pero Él te lo advierte en su palabra.
Lo dice en Juan, lo dice aquel que no ama, que es homicida. Y el homicidio es pecado. Entonces así sigue. Muchas cosas. Cuando hablamos del amor también, no, también en Romanos 13, perdón, en Corintios 13, pero es así. El que no se deja guiar por el Espíritu, el que no permite que su oración sea guiada por el Espíritu, desgraciadamente, aunque suene feo, Dios no nos puede escuchar. No nos puede escuchar porque significa que no estamos en el Espíritu y que en nuestro corazón no habita el Espíritu Santo. Por eso cuando usted se encierre en su pieza y el Señor le diga, Iván, yo no voy a llamar a nadie para que no se enojen, Iván, deja de robar. No, yo no robo, sí, pero yo digo, no, pero es que no estoy robando. Oiga, por otra cosa. Iván, deja de robar. No, yo no voy a orar por eso. ¿Sí? Entonces cuando uno entra a esta comunión con el Espíritu, uno lo primero que tiene que hacer es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Porque cuando tú tienes que decir, Señor, guíame, Él te va a decir ya, ora por esto, ora por esto, ora por esto otro, ora por esto otro, ora por esto otro. ¿Sabes qué es lo más hermoso de esto? De que uno no tiene que hacer nada. ¿Por qué no hacer nada? Porque es como yo aquí dar una clase y lea todo el rato. Varias situaciones conforme a la intención del corazón. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él te dice ya, aquí tiene una lista. Ora por esto, ora por esto, ora por esto. Tú lo único que tienes que hacer es ser obediente a lo que Él te está diciendo que tú hagas. Porque Él te conoce, más que tú mismo. Y como te conoces más que tú mismo, tú tienes que orar por esto. Pero Señor, yo no soy mentiroso. ¿Quién sabe más? Ya, sí, verdad. Entonces, pero Señor, yo ayer no dije nada. Iván, ¿quién está contigo todo el día? Tú, ya, bueno, sí, tenías razón. Pero uno no puede cuestionar al Espíritu, porque como dice aquí el versículo, Él es quien escudriña nuestro corazón y sabe cada intención con la que uno hace las cosas. ¿Qué quiere mirar? Más agua. Vamos al versículo 28. Este versículo es conocidísimo y también es súper mal usado. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Recordemos que nosotros estamos hablando de la oración. Esto no es aparte. Estamos hablando de andar en el Espíritu. Y ahora Pablo cambió a lo que significa cuando uno se conecta con Dios. Cuando uno intercede a Dios. Cuando uno va a Dios. O sea, estamos hablando literalmente de lo que significa orar. Cómo uno tiene que orar, cómo uno tiene que clamar y cómo es el Espíritu que te guía para allá. Entonces, este versículo no sale de eso. Leámoslo de nuevo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Para comprender este versículo hay que separarlo en dos. La primera parte es comprender esta que dice así. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. La palabra amar que usa aquí Pablo proviene del hebreo que hemos hablado muchas veces, agapao, que significa amar, como dice este hombre, amar hasta que duela. Que refiere, ¿cierto?, a un amor que desgarra, a un amor que no tiene condiciones, a un amor que duele, a un amor que se goza, a un amor incomprendible, incondicional. Es parecido al amor que uno le tiene a los hijos. Porque estoy seguro de que muchas veces, aunque tu hijo te mande un charchazo, uno igual lo sigue amando. Quizás te enoja con él. O quizás, pero uno igual lo sigue amando. Porque es un amor agapao, un amor incondicional, un amor que no tiene... en el cual uno no duda. Entonces, el versículo dice así, y sabemos que los que aman a Dios, que los que se desviven por Dios, los que solo quieren estar con Él, los que permiten que Él obre en ti, a estas personas, todas las cosas, le ayudan a bien. ¿Cuáles son estas cosas? Son las aflicciones.
a las circunstancias, a las cosas que nos ponen la vida. Todas estas cosas, las cosas, ¿cierto? Que nosotros, las cosas que el mundo, incluso hasta que nuestras mismas acciones provocan mal, cuando nosotros amamos a Dios fervientemente, todas esas cosas nos ayudan. Yo hace un tiempito atrás estaba súper cómodo, estaba súper bien. Me sentía bien anímicamente, me sentía bien con mi familia, con mi esposa. Entonces, yo tenía que hacer una predicación y no sabía cómo hacerla. Porque entonces, en mi mente infantil, dije, Señor, ¿por qué no me mandáis una aflicción para sacar una, para sacar una enseñanza de esto? Para tener una... ¿Qué decir, po? Para que... para hablar con entendimiento, para hablar como que tú me enseñaste algo. Entonces de repente mi mente dice, Iván. Obviamente ahí reprendí ese pensamiento, porque a quién le gustan las aflicciones. Pero el punto es que mi mente por unos segundos pensó eso. Porque inconscientemente uno entiende de que todas las circunstancias que uno tiene, aunque duelan, cuando uno ama a Dios, uno siempre saca lecciones importantes de esto. Y la idea es que después no vuelva a pasar, ¿cierto? porque eso pasa cuando las cosas obran para bien. Porque significa de que tú aprendiste, el Señor te enseña y Él te ayuda. Yo sé de que yo comprendí lo que era la misericordia de Dios cuando viví algo con referencia a la misericordia. Entendí lo que era su amor cuando yo no amaba a nadie. Comprendí lo que era su amparo cuando nació el amparo. Comprendí lo que era su amparo con las vivencias. Por ejemplo, comprendí su realidad. Comprendí lo que cuando su existencia, cuando él empezó a hablar directamente conmigo, cuando empecé a tener aflicciones de dudas de su existencia. Porque uno de repente dice, Dios es amor, Dios es acá, porque en la iglesia uno siempre lo dice, pero uno lo comprende aquí en la mente cuando uno vive cosas en contra de eso. Uno no entiende que el Señor siempre bendice cuando tú realmente lo ves ahí, ves que de la nada tienes todo. Entonces tú ahí comprendes recién de que Él sí es súper misericordioso. Porque de repente uno cuando es joven, yo cuando vivía con mi papá, yo no vivía grandes cosas. Mis problemas eran nomás la casa, el colegio, la niña que me gustaba, que era la cara obviamente. Entonces, eran puras aflicciones así como de adolescente. Por ejemplo, yo tengo mi hija de repente se aflige por cosas tan chiquititas, pero obviamente para ella son importantes, porque no hay cosas más grandes para ella, porque es chiquitita. Entonces, yo cuando me empecé a vivir solo, comencé a entender lo que significaba Dios. Ahí, cuando yo les hablaba la última vez, comprendí de que no podía vivir del Dios de mi papá. Tenía que comenzar a vivir mis experiencias. Y esas experiencias las comencé a vivir con base a mis aflicciones, a mi dolencia. Entonces yo empecé a ver su misericordia cuando necesité misericordia. Empecé a ver su provisión cuando me faltó. Empecé a ver su amor cuando no sentía nada. Comencé a ver su paz cuando estaba intranquilo. Entonces, cuando uno está en el Espíritu, cuando uno ama a Dios de esta manera, todas las cosas, las que a uno le suceden, es para la gloria de Dios. Y eso de repente nosotros nos gozamos cuando uno dice, con la hermana Juanita, cuando dice, yo estaba mal del ojo, pero no me importa, yo sé que Dios me sana. Y yo aprendí esto y esto otro. Eso significa estar en el Espíritu y significa también comprender, entender de que todas las cosas que nos pasen, aunque sean muy negativas, para el que está en el Espíritu, aunque hayan sido también por tu culpa, al que está en el Espíritu, ¿cierto? Te ayudan a mejor. No significa, obviamente, no significa de que yo me voy a mandar puros condoros para que el Señor me enseñe. Porque nosotros estamos hablando de que cuando uno cae o falla, uno tiene que sacar lección de esto. Es decir, Señor, comprendí esto, me enseñaste y voy a intentar no volver a caer en esto. Porque ya se cae, porque como dice el dicho, uno está bien, dos, tres, ya, te pasaste. ¿O no? Ya tres, ya. Dios te enseña y dice, mira, todos estos conflictos que tú te haces mismo por el pecado, por el mundo, o que pasan al azar quizás, ¿cierto? Si tú estás conmigo en el Espíritu, yo voy a sacar siempre lección importante de esto. Porque de repente yo he visto mucha gente del mundo,
o mucha gente que es cristiana que se aflige mucho por cosas y después vuelve a caer en lo mismo, y después vuelve a caer en lo mismo, entonces como que no sacan lección de nada, no permiten que el Señor les enseñe. Entonces, a todas las personas que están en el Espíritu, todas las cosas que le pase, aunque quizás tú no ves ninguna solución, obren para bien. La segunda parte que habla Pablo aquí, dice, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. La palabra propósito que aquí utiliza Pablo proviene del griego procesis. Esta palabra refiere directamente al pan de la proposición. Este mismo verbo se utilizaba cuando se refería al pan de la proposición. Ahora, ¿cuál es el pan de la proposición? El pan de la proposición era un pan, obviamente, que se ponía en el altar de forma memorial, para que el pueblo se acordara de que todas las cosas provienen de Dios. Cuando Pablo utiliza esta palabra, dice a los que conforme a su propósito, da referencia a esto, da referencia a cómo uno se expone. La segunda palabra que usa aquí es la palabra son llamados. Esta palabra son llamados proviene del griego kletos, que significa invitados a, con referencia a la santidad. O sea, el versículo quedaría así: y sabemos que los que están en el Espíritu, queriendo y haciendo lo que Dios quiere en sus vidas, todas las aflicciones que pasen serán en victoria. Y esto es a los que se exponen delante de Dios, comprendiendo que todo proviene de Él, buscando santidad. Es lo que quiere decir el versículo. El versículo refiere directamente de que a todo el que está en el Espíritu, a todo el que permanece en el Espíritu, todo el que le entrega su vida a Dios, todas sus aflicciones siempre van a ser en victoria. Todas las aflicciones van a ser en victoria. Y esto es para los que se exponen, para los que se presentan delante de Dios, comprendiendo que todo proviene de Él. ¿Para qué? Para ser santos. Oremos, amén.